pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y después, ya cruzando los límites de Palestina, hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. Bueno, no en vano el apóstol Pablo nos dejó una exhortación: no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, o podríamos usar otra palabra, disputas, contiendas, ¿verdad? Porque el alcohol genera a veces esas reacciones en el ser humano. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué importante que fue esta exhortación. Y acá, el mismo Señor, antes de ascender a los cielos, les deja este mandato, porque es un mandato que les deja a los apóstoles, a los discípulos y a todos en forma general. Dice: ustedes no salgan a llevar a cabo la labor, porque el Señor les hizo una encomienda. Nosotros tenemos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio en toda la tierra. Pero el Señor le dijo: ustedes no inicien ninguna tarea hasta que no sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces sí van a poder llevar a cabo la obra con efectividad. Y esto es una realidad indiscutible, que nosotros necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo. Y aunque siempre hay una experiencia inicial, porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que se da una vez en nuestra vida, pero el ser llenos ya habla de una continuidad, donde habla de que aquello que yo recibí una vez, ¿verdad? Aquel bautismo que una vez recibí, porque hubo un punto de partida, eso yo tengo que mantenerlo encendido. Amén. Amén. Tengo que mantener ese fuego encendido. Entonces tengo que estar continuamente buscando esa renovación, ¿verdad? Para tener esa gracia, porque sin esa gracia no voy a poder hacer ni llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios en mi vida. Pero hay una palabrita en la cual yo me voy a detener. Acá el Señor dice: ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo una vez escuché cantar un coro que decía que el poder del Espíritu es dinamita. Le voy a decir, voy a hacer una aclaración con respecto a eso. La palabra dinamita es como un derivado, como una palabra que se desprende, que surge de una palabra griega que es dunamis o dinamis. O sea que el Espíritu Santo es una especie de energía también del cielo que nos reviste de poder. Y esa es la palabra dinamis. Claro que con el tiempo la palabra dinamis vino a derivar en dinamita. Pero ¿por qué no podemos decir que el Espíritu Santo es una dinamita en nuestro corazón, en nuestra vida? Porque la dinamita tiene un poder destructivo que el ser humano no puede controlar totalmente. Cuando estalla, ¿verdad? Si no hay un cuidado muy especial, puede hacer daño. De hecho, yo tenía un compañero, un amigo, que trabajaba en una de las canteras, no recuerdo si era La Paz, y ahí con dinamita continuamente estaban extrayendo determinado tipo de piedras, pero algo sucedió que estalló y murieron varios trabajadores. Él quedó con una experiencia muy traumática, porque cuando vinieron los bomberos y todo, lo obligaron a reconocer a los compañeros y eso lo impactó. En cambio, este poder, esta dinamis, no es algo que está fuera de control, sino que es un poder de Dios que está bajo el control de Dios, ¿verdad? O sea, es algo que Dios nos da, pero no es algo que se sale fuera del cauce.
se sale fuera del caos, no, me tomó el espíritu y perdí la conciencia, perdí todo, y por eso tiré 2 bancos. No, hermano, eso no es del espíritu. Cuando el poder del espíritu está en nosotros, sí nos da gracia, nos da autoridad, pero no es algo que se sale fuera de nuestro control. No hay daños colaterales. Cuando se tira una bomba o explota una bomba a base de dinamita, no se sabe el daño que puede hacer. Porque puede hacer daño al objetivo y daños colaterales. Edificios, romper vidrios, ventanas. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. Es ese poder de Dios que está bien canalizado, ¿verdad? Que donde no hay daños colaterales. Gloria al nombre del Señor. Y lo vemos en la Biblia. Miren, esto vino en mente ahora. Ustedes recuerdan cuando el Espíritu Santo habló en la iglesia de Antioquía, y la Biblia no dice de qué manera habló, pero dice que el Espíritu Santo, cuando la iglesia estaba orando y ayunando, dice que habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Así que el Espíritu Santo también es esa gracia, ¿verdad?, que interviene en nuestro llamamiento. Y salieron Bernabé y Saulo a la obra. Entonces, ¿con qué se encuentran? Lo primero que se encuentran es con un mago, una persona que mientras ellos estaban predicando la palabra, estaba ejerciendo una resistencia, un estorbo, porque le estaban predicando la palabra a un procónsul llamado Sergio Paulo. Y ahí estaba ese mago ejerciendo esa resistencia, pero él no sabía que ahí habían 2 hombres llenos del Espíritu Santo, de ese poder, de esa autoridad, y Pablo, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, lo dice la palabra del Señor, con el discernimiento que le dio el Espíritu Santo. Miren qué importante que es esto, y más para ese momento puntual. Miró a ese mago, y lo reprendió. Y le dice: oh enemigo de Dios, siempre trastornándolo. Bueno, ahí le dio una palabra y lo reprendió y le dijo: por algún tiempo no verás luz y quedarás ciego. Y dice que inmediatamente quedó tan asombrado ese procónsul que se convirtió y creyó maravillado la doctrina del Señor. Ahí el Espíritu Santo intervino. Ahora, si eso fuera una dinamita sin control, Pablo lo hubiera dejado ciego de por vida. Vas a quedarte ciego, y el hombre hubiera quedado ciego hasta el día que se murió. Pero simplemente Pablo le dijo: por algún tiempo, ¿verdad? Eso iba a estar medido, iba a estar controlado. Y era algo que Dios permitió para que ese hombre también reflexionara, para que ese hombre también se convirtiera. No fue con un fin destructivo de dejarlo ciego de por vida, sino que la finalidad era que ese hombre conociera el verdadero poder de Dios, porque él estaba influenciado por las tinieblas y estaba ciego espiritualmente. Así que, hermanos, vemos cómo actúa el poder de Dios. Y acá lo vemos que recibimos ese poder de Dios y lo necesitamos todos. Esto no es para los pastores, esto no es solamente para los diáconos. Todos los creyentes necesitamos este poder, esta energía interior. Y a veces pensamos que es un poder para, bueno, como en este caso, para reprender, pero seríamos muy limitados si solamente nos quedáramos con ese aspecto. Este es un poder que va mucho más allá, porque yo creo, hermanos, que sobre todas las cosas, y especialmente en esta época, nosotros necesitamos un poder sobrenatural para nosotros ganar nuestras propias batallas personales. ¿Sí o no? Acá en Pando, una cosa linda que yo veo, entre las muchas cosas lindas, es que hay un hermoso grupo de jóvenes. Los jóvenes se enfrentan a tentaciones, las hay, en todos los órdenes. Cuando yo era joven, una de las cosas que sentía era soledad, porque claro, mientras estaba en la iglesia con el grupo de los jóvenes, todo fantástico.
pero después tenía que ir solo a la UTU, donde el ambiente era diferente, donde había otros criterios, donde había otra forma de pensar, ¿verdad? Donde había otra corriente de pensamiento, otra filosofía, y ahí es donde uno tiene que mantener esa firmeza, y solo el Espíritu Santo nos puede dar esa firmeza, ¿verdad? Porque uno no es parte de todo ese grupo que tienen otra óptica de la vida totalmente diferente, porque no fueron regenerados por el Espíritu Santo, porque no han nacido de nuevo, porque no han sido iluminados por el Espíritu Santo. Y ellos están en ceguera. Entonces, si uno no está lleno del Espíritu, ¿verdad?, para poder resistir, pero no solamente resistir en las tentaciones, sino también el adoctrinamiento. Acá me voy a meter en un tema bastante espinoso. Quiero decirles que en las universidades, en todos los países, no solo en Uruguay, ahí se adoctrinan a las personas, y de ahí hasta pueden salir ateas, porque ahí comienzan a tomar a Kant, a Descartes, a otro que dijo, hoy Dios murió, hoy matamos a Dios, eso lo dijo. Miren, hermanos, una vez escuché hablar a alguien acerca de Jesús, y miren lo que decía: si uno no está firme, hermano, lleno del Señor, para de alguna manera contrarrestar esos argumentos del maligno, porque eso es resistencia. Dijo, ¿y qué clase de Dios tienen ustedes que abandonó a su Hijo en la cruz? Porque Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el Padre que ustedes tienen, y eso es lo que enseñan, porque eso todo lo sacan de esos libros de filosofía, de esa gente que de alguna manera están arropados de tinieblas, y que también en sus libros transmiten tinieblas porque son ateos. Pero nosotros creemos en Dios. Pero también tenemos que resistir eso, porque eso, si uno no está firme y lleno del Espíritu Santo, esas corrientes filosóficas van sembrando interrogantes en tu mente. Y no crean que en jóvenes, conocí un pastor, fui amigo de él, llegué a estar en su casa, esto fue antes de casarme, fíjense en cuánto tiempo. Y él, que le gustaba la filosofía, y se puso a estudiar filosofía. Él fue periodista, era pastor, pero le gustaba la filosofía, hasta que se recibió de profesor de filosofía. Pero después, ¿saben qué enseñaba él en la iglesia? No enseñaba a Cristo, no predicaba a Cristo, él predicaba a Platón, a Sócrates, a esas personas, y los tenía endiosados. Los había puesto casi que al nivel de Cristo, Aristóteles, todas esas personas. ¿Por qué? Porque esa filosofía había permeado. Él seguramente estaba debilitado espiritualmente y comenzó a alimentarse de todas esas tinieblas, de todas esas líneas filosóficas, y hermano, eso comenzó a confundirlo. Hasta que llegó un día que estaba en una reunión de pastores y subió sin Biblia. Y él dijo, yo no necesito Biblia para predicar. Yo hoy voy a hablar de Sócrates y de Platón, que fueron hombres, y qué importante cuando hay gente de autoridad espiritual. Y una persona que fue el supervisor de ese concilio se paró y le dijo, si usted no tiene nada para dar, y usted nos va a venir a hablar de hombres y a proclamar a hombres, nosotros somos pastores que creemos en Cristo y queremos entronar a Cristo y queremos la palabra del Señor hoy. No queremos que usted nos venga a predicar ni de Aristóteles, ni de Sócrates, ni de Buda, ni de ninguna de esas personas. Queremos que nos venga a hablar del Cristo resucitado. Y lo bajó del púlpito. Y ese hombre se desvió, ya estaba desviado. Pero contra todo eso tenemos que batallar y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que también hace esa obra de arraigarnos espiritualmente, de transmitirnos la fe, porque aún la fe también, está la fe salvadora que queremos en el Señor, pero también está la fe como un don del Espíritu, ¿verdad? La fe nos robustece en fe. Dice que hasta nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Qué
importante es tener la convicción, porque hay veces que cuando uno se debilita espiritualmente, ¿y será que Dios me ama? ¿Y será que Dios me quiere? ¿Y será que uno comienza a titubear? Pero cuando uno comienza a buscar del Espíritu, el Espíritu Santo nos comienza a robustecer espiritualmente. Comenzamos a echar raíces porque nos comenzamos a alimentar, comenzamos a través de las raíces a beber de esas aguas de vida. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia habla del creyente como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Y cuáles son esas corrientes? Las corrientes del Espíritu Santo. Porque el Señor habló del Espíritu Santo como una fuente de agua de vida. El Señor habló del Espíritu Santo como ríos de agua viva que van a correr. Gloria al nombre del Señor en nuestro ser. Algo que, obviamente que yo soy de una generación, ya acá hay muchas personas que ya son de una nueva generación, pero en mi época fue que se construyó la represa de Salto Grande. En aquel momento era una represa de gran magnitud a nivel sudamericano. Uy, ya eso quedó pequeño, ya hay represas muchísimo más grandes. Pero las turbinas que las trajeron de otro país, de Rusia, son inmensas cada turbina. Y esas turbinas generan esta energía. Nosotros tenemos luz porque mucha de esa energía también viene de Salto Grande. Ahora, ¿qué es lo que mueve esas turbinas? El agua. El agua que pasa y comienza a hacer girar esas turbinas grandes, y esas turbinas comienzan a generar esta energía, ¿verdad? Y con esta energía funciona la heladera, como funciona el lavarropa, funcionan tantas cosas que con esa energía ese río mueve las turbinas. Y el Espíritu Santo también es ese río espiritual. Gloria al nombre del Señor, que nos llena de energía, de vitalidad. Y qué importante es la energía y la vitalidad para hacer la tarea de Dios. Porque yo la tarea de Dios no la puedo hacer con fuerza humana, no me daría la fuerza humana. Miren, hermano, hasta para leer la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina, abre los ojos de nuestro entendimiento. El salmista dice: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Y uno cuando tiene el Espíritu Santo accionando en uno, actuando, uno lee la Biblia y uno comienza, hermano, como que se abren los ojos de nuestro entendimiento. Y esos pasajes cobran vida. Amén. Y nos comienzan a alimentar y nos comienzan a nutrir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo comienza a revelarnos los propósitos de Dios plasmados en las páginas de la Biblia. Y eso es fundamental, porque nosotros que vamos a ser testigos ¿de qué? Vamos a ser testigos de Cristo, de todo lo que está, diríamos, en la palabra de Dios. Vamos a ir con esa convicción a predicar de algo que se nos ha revelado, de algo que ya el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Saben hasta lo que dijo el Señor del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo iba a traer a nuestra memoria todo lo que Él había enseñado. Se lo dijo a sus discípulos, pero el Espíritu Santo también lo hace a nosotros. A veces hasta momentos de prueba, que uno está pasando por una prueba, el Espíritu Santo trae a nuestra mente un versículo, que es una promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Oh, gloria al Señor! Y el Espíritu Santo comienza a traer a nuestra mente esos versículos que refuerzan nuestra fe en momentos de prueba, de tribulación. Así que vemos, hermanos, a lo largo del libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo da guianza y da dirección. La verdad que hay mucho para hablar y uno tiene que medirse en el tiempo. Pero cuando el apóstol Pablo salió, no sé si fue en el segundo viaje misionero o en el tercero, pero él sale con Silas. Ya en este viaje salió con otro compañero
de equipo, salían de 2 en 2, ¿verdad? Por lo general el Señor envió de 2 en 2 y vemos los equipos misioneros. Bueno, a veces eran más de 2 porque en uno ya que llevaban a Juan de acompañante, bueno, no tiene que ser ese número exacto. Pero iban. Y de pronto el apóstol Pablo va a entrar en una ciudad, pero el Espíritu Santo le habló y le dijo: hijo mío, no es aquí. Qué importante es cuando el Espíritu Santo hasta nos indica en dónde. Amén. Porque nosotros necesitamos saber esas cosas. Señor, ¿dónde tú me quieres? ¿Cuál es el lugar? ¿Verdad? Esa es una pregunta que nos hacemos. Yo he tenido momentos donde he querido tomar decisiones, pero el Espíritu Santo no me ha dado la claridad. Y bueno, cuando uno no tiene claridad, mejor quedarse quieto y esperar la dirección del Señor. Y así hizo Pablo. El Espíritu Santo le dijo: no entres ahí a Bitinia. Y Pablo se mantuvo expectante, porque Pablo fue llamado a proclamar la palabra, a ser apóstol de los gentiles, y siguió. Dijo: bueno, quizás en esta ciudad, y va a entrar a otra ciudad, y el Espíritu Santo nuevamente dijo: aquí tampoco es. Dios tenía otros propósitos, porque justamente él fue llamado a ser apóstol de aquellos que no eran cristianos, y quizás ya en esas ciudades había al menos alguna influencia del cristianismo, pero había otro lugar donde Dios lo quería llamar. Y en una noche, quizás meditando, orando, pidiéndole al Señor guianza y dirección, él ve el varón macedonio, y ya Macedonia está dentro de Europa. Y fueron las puertas que se abrieron de Europa para que el apóstol Pablo entrara, y ahí comenzó Pablo a visitar muchas ciudades, Filipos y cuántas ciudades más, Tesalónica, Colosas, gloria al nombre del Señor, y Dios lo llevó hasta Roma, que le predicó al mismo César. Y cuando él ve ese varón macedonio, ya entendió que el Espíritu Santo le estaba mostrando dónde lo quería. O sea que acá vemos al Espíritu Santo dando dirección. Amén. Direccionando nuestra vida, porque nuestra vida necesita dirección. Amén. Dirección de arriba. Pues yo no puedo mover por emociones. Yo puedo salir, voy acá, voy allá. Es un fracaso. Pero exactamente, es un fracaso. Quizás no encuentra resultado, no encuentra fruto, quizás ese no es el lugar, y decir: Señor, ¿dónde tú me quieres? Y allí Dios le mostró dónde era, y por esas puertas comenzó a entrar el Señor. Hermanos, yo creo firmemente que ese varón macedonio también es alguien que se puede aparecer en tu vida. No exactamente un varón macedonio, pero el apóstol Pablo no era ningún privilegiado tampoco. Era un hombre humilde como nosotros, llamado por Dios como apóstol, pero también el Señor nos sigue dando dirección. Amén. A través del Espíritu Santo sigue dando dirección. Y hermanos, hay tanto para hablar que el tiempo no daría. Porque dice que la Biblia acá hasta el Espíritu Santo nos enseña a orar. Porque a veces no pedimos como conviene, ¿no? A veces uno está orando y a veces uno está pidiendo algo que uno cree que va a ser de provecho, y uno no sabe que en el futuro eso que uno está pidiendo no va a ser de bendición para nuestra vida. Y dice que el Espíritu Santo está internamente gimiendo en nosotros, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Gloria al nombre del Señor. Miren ustedes qué importante, que uno está orando y el Espíritu Santo canalizando aún hasta la oración, hasta nuestra vida de oración, para que eso llegue al trono de la gracia, al trono de Dios, y esa oración sea agradable, no sea una petición egoísta. Yo puedo pedir muchas cosas a Dios. Y qué importante. Y el Espíritu Santo también nos da esa gracia para bendecir a otros, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno salpica a otros con bendición. Se habla del fruto del Espíritu. Miren ustedes todo lo que hay para hablar del Espíritu, eso sería un tema solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, dominio propio. Miren, acá está hablando del carácter, que el Espíritu Santo es el que también trabaja en nuestro carácter para que tengamos esas virtudes.
gozo, paz, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso viene del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, porque yo dije que no solamente a nivel individual, sino a nivel de iglesia trabaja el Espíritu Santo. Amén. Dice que los dones del Espíritu, vieron que hay dones. El don de sanidad, el don de milagros, el don de ciencia, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Y ahí siguen los dones. Pero dice que esos dones los reparte el Espíritu Santo en la iglesia como Él quiere. Y Dios da esos dones. Y qué importantes son los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios de pronto le da el don de discernimiento a un hermano, un discernimiento espiritual para detectar, ¿verdad? Algunas cosas que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. A otro Dios le da el don de sanidad. Qué importante que es el don de sanidad, ¿verdad? Que Dios reparta en su iglesia el don de sanidad. Está el don de fe también. Gente que tiene esa convicción, y yo he visto personas, incluso gente que hacía campañas evangelísticas al aire libre, y decían, miren que el tiempo está malo, dice, pero nosotros vamos a hacer esa campaña y vamos a confiar en Dios. Y hoy vamos a ir en fe a la campaña evangelística y vamos a proclamar a Cristo y no la vamos a suspender. Bueno, eso es un don de fe, que no todos lo tenemos, porque vemos una nube y decimos, suspendemos, está lloviznando, suspendemos, pues al aire libre, pero hay gente que tiene esa fe. Recuerdo que en una oportunidad un evangelista vino y tenía la voz totalmente afónica, había perdido la voz. Pero dijo, pero el lunes comenzamos la campaña, porque yo tengo la convicción de que mi Dios me va a dar claridad para predicar. Es un don, el don de fe, que uno dice, ¿qué fe tiene esa persona? He escuchado testimonios tremendos de hombres usados por Dios. Y qué lindo que Dios levante en esta época hombres con esos dones, con esas capacidades. He visto hombres con el don de liberación. Pero tremendo. Con el don de liberación, con una autoridad espiritual tremenda. Eso lo da el Espíritu Santo. Porque hay gente que está atada, está poseída y necesitan esa autoridad. A veces yo lo veo cuando yo digo, Señor, qué autoridad Jesús cuando reprendió a aquella legión de demonios en el Gadareno. El hombre estaba extraviado. El hombre dice que dormía en los sepulcros. El hombre se hería con piedras, como eran intentos como de suicidio o de autoeliminación. O de autoflagelarse. Ese hombre estaba pegando gritos, lo ataban con cadenas, pero ni aún así rompía las cadenas. Ese hombre estaba como loco, casi sin ropas, hablando incoherencias, hasta que un día llegó Cristo, el ungido, en quien descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y lo llenó de toda la plenitud de Dios. Y cuando llegó ahí, ni siquiera el Señor se acercó al Gadareno. El Gadareno vino corriendo y se postró a los pies. Los demonios temblaban ante la presencia del Señor. Y el Señor dijo, salgan fuera. Y ese hombre quedó completamente libre. Pero ¿saben lo que a mí me asombra? Que el hombre quedó completamente normal. Y qué difícil. Cuando una persona ya está totalmente desajustada mentalmente. Me acuerdo que el papá de Anita me decía, dice, yo le pido a Dios que yo quiero envejecer, pero quiero envejecer y que mi mente esté siempre lúcida. Eso es lo que le pido a Dios, no terminar, porque claro, tenía amigos, aunque eso a veces no siempre Dios lo contesta, porque está en la soberanía de Dios, pero el Dios se lo contestó. La mente es algo que uno quisiera, ¿verdad?, tenerlo siempre lúcido. Imaginen ese hombre trastornado, totalmente trastornado, gritando, durmiendo en los sepulcros, un antisocial, no se relacionaba con nadie hasta que viene Cristo y reprende. Y eso en un instante así, porque el Señor estaba lleno de la gracia de Dios, el Espíritu Santo había inundado toda la vida de él.
dice que cuando vienen del pueblo, ven al hombre que había estado endemoniado y poseído. Se ve que, bueno, no sé cuánto demoraron, pero se ve que en el momento que ese hombre comenzó a hablar, comenzó a alabar a Dios, a dar gracias a Dios, bueno, ahí los que estaban ahí lo ayudaron, no sé, habrán ido a algún lugar donde hay agua para lavarlo, le pusieron ropita, era otro, y cuando lo vinieron lo ven al hombre, dice que vestido y en su juicio cabal, porque el poder del Espíritu rompió esas cadenas, esas ataduras, y le devolvió al hombre el buen juicio. ¿Y saben lo que sucedió con ese hombre? Le rogó al Señor: Señor, yo te quiero seguir, quiero ir contigo. Estaba tan agradecido. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor no lo llevó? Claro, cuando comienzan los caminos del Señor se pregunta, ¿por qué no lo llevó el Señor tanto que le rogó? Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor? En tu caso, quiero que vayas a tu ciudad, donde tú eras, a donde todos te conocían, y testifiquen. Y saben que hay obviamente que eso no es bíblico, es extrabíblico, pero hay un famoso historiador que es Flavio Josefo. Ahora me regalaron en Puerto Rico un libro donde están especialmente aquellas cosas que él escribió sobre el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, escribió cosas. Era un historiador no cristiano. Él se fue a Roma, a vivir a Roma, primero se rebeló contra Roma, pero en fin, fue un historiador. Y dice, parece que de Flavio Josefo se desprende algunas anotaciones que él fue a su ciudad y fue un impacto. El hombre fue a la ciudad donde él pertenecía y comenzó a testificar, porque la gente lo miraba, mirá, me volvió loco. Perdonen que usa esta expresión, pero no sería lo que decía, mirá, volvió, pero es otro, pero y será el mismo, es el mismo. Mirá, ahí la familia como lo recibió. Y él decía, hay un hombre que Dios envió, que se llama Cristo. Ese hombre es el que me cambió, el que me transformó, el que me devolvió la mente, el que me devolvió la esperanza, el que ha transformado mi vida. A ese les vengo a predicar porque él me dijo que yo viniera a este lugar. Y ahí, hermanos, me imagino que fue una revolución en la ciudad y después entendí, el Señor en todo tiene un propósito. Lo envió a él a su ciudad porque eso causó un impacto tremendo, ver a ese hombre cambiado, hablando con la gracia de Dios, con sabiduría, con entendimiento, y no aquel hombre que salió totalmente desquiciado. Y hoy en día necesitamos ese poder de Dios. Porque no creen que hay gadarenos hoy en día. Miren, voy a terminar con esto, porque creo que esto simplemente es para motivar, para que nos motivemos todos, porque yo también necesito a buscar del Espíritu Santo y decirle, Señor, renuévame, lléname del Espíritu para que mi vida sea efectiva, para que realmente, Señor, mi vida pueda causar un impacto en mi barrio, en el liceo, en mi trabajo, donde yo estoy, porque mira, hermanos, donde tú estás, Dios te puso para hacer luz. Pero me ven diferente. Pastor, a mí me dicen monjita en el liceo. Me dicen esto, me dicen aquello, se ríen de mí. Te vestís como hace 20.000 años atrás. Y cuántas cosas nos dicen, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Cuando te digan que sos diferente, da gloria a Dios. Porque se tiene que notar la diferencia. Si no notan diferencia, es que te estás pareciendo a ellos. Cuando te ven diferente, es que ven algo especial. Y no te avergüences, gloria al nombre del Señor. Mantente firme, porque el Señor te puso para hacer luz en ese lugar. Y tienen que notar esa diferencia. Miren, voy a terminar con esto porque aún la iglesia, como iglesia, tiene resistencia. De que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros teníamos hablado de nuestra congregación una persona
que practicaba, tiraba las cartas, y hasta que cuando llegó la iglesia, nos establecimos ahí, comenzamos a edificar. Yo no lo sabía eso, me enteré años después. Y me enteré de la forma que jamás me imaginaba, porque vino una persona a la iglesia con su esposo y dice, acá vive mi compañera, dice. Acá vive mi compañera, dice. Y esta es la iglesia, dice. Porque ella estaba bien preocupada porque la madre tiraba las cartas y eso, y dice que desde que se estableció esta iglesia, ella no puede incorporarse, no puede tirar las cartas, perdió toda la clientela y está furiosa con la iglesia. Y comenzó a hacer trabajos. Después Anita se encuentra con una persona que la conocía porque era hermano, él ahora falleció, murió, era hermano de otra persona cristiana, pero él era un pai reconocido. Y le habló a Anita y le dijo, mira Anita, yo conozco a todos ahí en la unión y ustedes están rodeados de iglesias, de cultos, de ocultismo, y a ustedes los trabajan para sacar la iglesia de ahí. Y hermanos, nos han hecho cosas, tantas cosas nos han hecho, tantas cosas. Pero hermano, el enemigo no puede, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, es una muralla que el enemigo no puede atravesar. Y la iglesia es, mira hermano, y la iglesia, ¿saben por qué quieren que se vaya a la iglesia? Porque la iglesia es un estorbo. O justamente cuando la iglesia alaba, cantan, glorifican y está establecida ahí, ellos realmente no pueden hacer sus trabajos de la forma que lo pueden hacer, porque eso les estorba, es un problema. Entonces por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para reprender esas obras de las tinieblas. Amén. Esas cosas que están haciendo y que la iglesia se mantenga victoriosa. Recuerdo un testimonio, pobres hermanos, quedó avergonzado. Estamos en una reunión de pastores. Esto fue hace años, porque varios pastores que estaban ahí ahora no están. Uno de ellos era el pastor Ceballos. Estaban varios pastores ahí. Y uno habló, dice, estaba como derrotado, tenemos que orar, porque los cultos más va a creerse, cada vez hay más, y qué horrible, y quién podrá ayudarnos ahora. Estaba con ese espíritu. Y de pronto un pastor dijo, hermanos, yo les voy a decir algo, a mí eso no me preocupa para nada. Nosotros llegamos a un barrio, y dijo a cuál llegamos, y había como 7 centros de ocultismo. De Macumba, de Quimbanda. Y desde que llegamos nosotros cerró uno. Seguimos proclamando la palabra, haciendo culto y predicando en la calle, cerró el segundo, cerró el tercero, ya van 5 que cerraron. ¡Aleluya! Así que no tenga miedo, hermano, no se acobarde. ¡Gloria a Dios! ¿Qué tanto miedo? Porque mayor es el que está en nosotros